olvides suscribirte a nuestro canal. Y para iniciar, su hermano la plática toma este pasaje en el cual el apóstol Pablo le enseña a la iglesia que ellos valoraran el tiempo en que estaban viviendo. Es que el tiempo que hoy estamos viviendo, les dice el apóstol a los hermanos, es un tiempo hermoso. Es un tiempo en el cual hay salvación. Es considerado un tiempo aceptable. Porque ese tiempo en el cual hoy disfrutamos no siempre ha estado para todas las personas a lo largo de la humanidad. Porque así como hay un tiempo aceptable, también ha habido un tiempo no aceptable. Así como ha habido un tiempo de salvación, ha habido un tiempo en el cual no hay salvación. Y vamos nosotros, ¿verdad? Pues entendiendo que el que convierte que un tiempo sea aceptable o no sea aceptable son los enviados de Dios que vienen a este mundo. Y mientras haya un enviado de Dios sobre la tierra, se considera el tiempo de bendición, tiempo de salvación, tiempo de oportunidad. Porque cuando no hay un enviado de Dios, hermanos, el tiempo para la humanidad es difícil. Porque Dios, hermanos, hace un abandono. Así lo considera su hermano. Un abandono. Él vuelve su mirada y deja al hombre que haga como bien le parece. Y el hombre, hermanos, cuando hace su voluntad se equivoca. Así le pasa al ser humano. Yo hago lo que bien me parece, pues estoy, hermanos, pronto a cometer errores. Estoy pronto a equivocarme. Porque los hombres de Dios están para corregir, están para orientar, están para decirnos cómo debemos conducirnos, para agradar a nuestro Dios. Pero vemos nosotros en el paso del tiempo, hermanos, que han habido tiempos muy difíciles en el cual no ha habido hombre de Dios sobre la tierra. Si nosotros analizamos, antes de que viniera Cristo a este mundo, el tiempo, hermanos, que vivían las personas era un tiempo no aceptable. Un tiempo de condenación, un tiempo en el cual, hermanos, no estaba Dios observando, no estaba Dios, hermanos, atento a lo que pasara, pues, en este mundo. Dios, como castigo, los abandona y deja que ellos operen como ellos desean, como ellos quieren. Porque el último profeta al cual le dieron muerte fue el profeta Malaquías. Y antes de que viniera Cristo se habla de un periodo de más de 400 años, en los cuales ya no hubo profeta. Dios ya no envía a sus siervos. Cansado Dios de que les mataran, cansado Dios de que los apedrearan, cansado Dios que no les obedecieran, que los persiguieran, que los encarcelaran, que se burlaran de ellos. Cansado Dios de estas cosas, decide, hermanos, no enviar a más profetas. Decide Dios no enviar a más hombres que viniesen, hermanos, a guiar. Y entonces llega un periodo de oscuridad, un periodo de tinieblas, un periodo, hermanos, donde ahora sí pasaron generación tras generación sin que hubiera un hombre de Dios que los orientara, sin que hubiera un hombre de Dios que les señalara los errores. Y así cada quien hizo lo que quería. Y pasando las generaciones, y sintiéndose un momento, pues quizás como en el abandono de Dios, entonces empiezan ellos a extrañar a los profetas, a los cuales dicen, nuestros antepasados, no tenemos nada que ver con su muerte, fueron nuestros antepasados que los persiguieron y les dieron muerte. Pero busquemos sus sepulcros, a ver dónde están, qué hicieron sus cuerpos. Y ahí llegaban donde decían, pues aquí hay un sepulcro, aquí hay un profeta que fue apedreado, pues arreglemos su sepulcro, hagámoslo bonito, pintémoslo, hagámoslo llamativo, llevémosle presentes. Y ahí están queriendo pues resaltar a un hombre que cuando estuvo en vida lo menospreciaron, lo maltrataron, lo humillaron, lo apedrearon, le dieron muerte, hermanos, y ahora están extrañándolos. ¿Por qué los extrañaban? Porque hay algo, hermanos, que los hacía sentirse vacíos. Así es. Los hacía sentirse que no tenían la paz que deberían experimentar. Sí,
surgieron en ese tiempo algunas personas que empezaron a tomar el libro de la ley y a interpretarlo a su manera. Ellos tomaban la ley dada a Moisés y la leían y la interpretaban a su favor. Y la interpretaba de manera diferente. Y aquel le daba otra interpretación. Y cada quien buscaba a la persona que mejor le pareciera cómo lo interpretaba a su favor, a su beneficio. Y el pueblo se segmentó en grupos. Está mal dicho la palabra, pero llamémosle en iglesias para entenderlo de forma más fácil. Y cada quien pues hablaba con la ley, pero la interpretaba a su manera. Y de ahí surgieron grupos pues muy fuertes, como los escribas o los fariseos. Otros grupos más pequeños, pero se hicieron muchos grupos en los cuales interpretaban la ley a su manera. Pero a pesar de que ahí estaban oyendo la ley todos los días sábados, pues no sentían que Dios estuviera a su favor. No se sentían bien, había un vacío en ellos por dentro. Y por eso ahí estaban llorando en los sepulcros de los profetas. ¡Qué lástima! ¿Cómo lo mataron? ¿Cómo lo hicieron sufrir? Si viviera en ese tiempo fuera diferente, nosotros sí los escucharíamos, nosotros sí los trataríamos bien. Y ahí se lamentaban, ¿verdad?, de lo que hicieron en otro tiempo, porque se sentían, hermanos, vacíos. Se sentían que Dios no estaba con ellos. Se sentían, hermanos, desamparados. Tienen razón. El tiempo en que vivían era un tiempo de oscuridad, un tiempo de tinieblas, un tiempo en el cual Dios los abandonó, hermanos, pero ese abandono no fue, hermanos, por siempre, porque Dios es misericordioso. Amén. Y Dios, al ver el sufrimiento, hermano, de su pueblo, al ver el sufrimiento de la humanidad, al verlos perdidos, hermanos, pues envía a su Hijo a este mundo. Y cuando viene el Hijo de Dios a este mundo y empieza su predicación, el tiempo cambia. Porque una vez más, ¿qué es lo que hace que el tiempo cambie? La presencia de un enviado de Dios. Y vino el Hijo de Dios, lo envió nuestro Dios a este mundo. Y cuando Él viene a este mundo, el tiempo deja de ser un tiempo de oscuridad para convertirse en un tiempo de luz, en un tiempo aceptable, en un tiempo hermoso. Por eso ahí está el apóstol Pablo aconsejando a los hermanos: disfruten el momento en que estamos viviendo. Disfruten el tiempo que es aceptable, es un tiempo de salvación. Porque no siempre fue así ese tiempo. No siempre fue de bendición. Ellos tenían más presente que antes de que viniera Cristo, ese periodo fue de oscuridad. Por eso, hermanos, la Escritura nos señala y nos dice en 1 Mateo capítulo 4, versículo 16, nos dice claramente: el pueblo, dice, asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así es. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos estuvo, mis hermanos, apartado, estuvo lejano, era inalcanzable para aquella gente. Pero con su venida, el reino de los cielos se acercó. Ahora estaba al alcance de aquellos, hermanos, que no tenían oportunidad. Y el pueblo que vivía en oscuridad y en sombra de muerte, luz le resplandeció. Aquel tiempo que era considerado oscuridad, que era considerado como la noche, ese tiempo cambió. Vino una luz a iluminar. Esa luz es la presencia de un enviado de Dios que vino a resplandecer en las tinieblas, que vino a dar vida, hermanos, a los hombres que perdidos andaban, hermanos, en el pecado y en la iniquidad. Y así que hubo un tiempo hermoso, un tiempo el cual vino, y con él las tinieblas desaparecen y empieza un periodo de gracia, un periodo de bendición. Así es, amén. Y esa luz, hermanos, que es Cristo, se siguió, hermanos, pues haciendo grande en este mundo. Y llega un momento, hermanos, que el Señor Jesucristo, a través de su predicación, llama, hermanos, sus colaboradores, sus discípulos,
para que le acompañen en esta predicación. Y juntos, hermanos, empiezan a predicar. Los envía, hermanos, el Señor Jesús a predicar de dos en dos. Que vayan por los caminos, que vayan, hermanos, a las aldeas, que vayan a los pueblos, que vayan a las ciudades y prediquen este evangelio. Prediquen esta palabra, porque había llegado la verdad del evangelio. Porque había llegado la verdadera interpretación de lo que es de Dios. Aquellas gentes, cada quien interpretaba a su manera, pero el que había venido tenía la interpretación de Dios. Tenía lo correcto, tenía lo real, tenía lo verdadero. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Antes los hombres que operaban, antes los hombres que dirigían, eran hombres, una vez más, en los cuales no estaba la verdad, no estaban dirigidos por Dios. Eran hombres que hablaban según su interpretación personal. Pero ahí vino Cristo, hermanos, y Él mismo lo decía: la palabra que yo hablo no es mía, no me pertenece. La palabra que yo les hablo es de mi Padre. Gloria al Señor. Vean la diferencia, hermanos, cómo cambió el tiempo. Un tiempo en el cual cada predicador hablaba lo que bien le parecía, lo que él entendía, como él lo interpretaba, y llegó un momento en el cual viene un enviado de Dios y trae la palabra de Dios, lo verdadero, lo correcto, y empieza el Señor Jesús a predicar lo verdadero, a predicar lo correcto. Y dice su hermano: no es eso lo que pedía el pueblo cuando lloraba en los sepulcros, cuando se lamentaba: ay, si Dios nos volviera a enviar un profeta, si nos volviera a enviar a uno de sus enviados, ahora sí lo recibiríamos, ahora sí, pues escucharíamos su voz, nosotros no seríamos rebeldes. Mas el enviado de Dios, su Hijo amado Jesucristo, hermanos, iba predicando, y esos hombres iban, hermanos, pues persiguiéndolo, iban murmurando, iban con malas intenciones de querer matarlo, de querer, hermanos, apartarlo, iban, hermanos, rechazando todos los mensajes que él daba, calumniándolo, hermanos, buscando la manera de cómo ver, pues, alguna palabra que él dijera mal para poder llevarlo a la muerte, para poder apedrearlo y condenarlo. El Señor Jesús, en su tiempo, hermanos, con sus discípulos, empieza a predicar el evangelio, y así como muchos lo rechazaban, también hubieron corazones buenos, corazones que Dios tocó, corazones que escucharon aquella palabra y fue bien recibida por ellos. No la cantidad como hubiese querido el Señor, no la cantidad que Él esperaba, pero sí había un grupito de personas que sí creyeron en su palabra, que sí le seguían, que sí lo acompañaban, que sí disfrutaban oyendo su palabra y trataban de cumplir con sus mandamientos. Ahí estaban ellos. Cuando el Señor se dirige a ellos, les habla de manera muy bonita y les dice: vosotros sois la luz del mundo. Qué bonito les llamó. La luz del mundo era Cristo. Mas toma Cristo, ¿verdad? Y les da esa responsabilidad a ellos. Vosotros sois la luz del mundo. Y con esa responsabilidad de ser la luz del mundo, hermanos, en esa predicación empieza a crecer la iglesia. Empieza a multiplicarse hasta el momento en que el Señor Jesucristo da por establecida su iglesia. Dice en Mateo 16:18. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Dice así, para la honra y la gloria del Señor: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Llega un momento entonces, hermanos, cuando el Señor observa a sus discípulos, observa a aquellos que le seguían. Llega el momento en el cual establece Él su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Habían otras congregaciones? Sí.
Mencionamos el nombre de algunos de ellos. Habían más, ¿verdad? Herodianos, estoicos, hermanos, habían muchos grupos, los cuales se reunían, y aún en el templo, ahí iban y se reunían en el templo. Pero llega el Señor y dice, ha llegado el momento en que yo establezca mi iglesia. Gloria al Señor. Y esta iglesia va a tener algo especial. Que esta iglesia, las puertas del infierno, no la podrán alcanzar. Qué bonito, hermanos. Amén, así es. Muchas iglesias habían, pero no eran de Dios. Lo que predicaban no era de Dios. Más bien el Señor Jesucristo y establece su propia iglesia. Esta es mi iglesia. Esta es la enseñanza que traigo. Esta es palabra de Dios. Y el que quiera alcanzar la salvación tiene que añadirse a esta iglesia. Porque si te añades a esta iglesia, el infierno no va a poder hacer nada contra ti. Porque esta iglesia, ¿verdad?, va a ser librada de la condenación. Y así establece el Señor Jesucristo la iglesia. El mundo lo desconoce, pero aún el nombre de la iglesia, hermanos, está en la Biblia. Porque el mundo a veces dice, ¿y cómo conozco yo esta iglesia? Yo quisiera encontrar la iglesia de Cristo. Y como que a veces hay un velo que no les deja ver, que no les deja comprender. Pero aún hasta el nombre de la iglesia está en la Escritura. Nos explicaba el varón de Dios, la iglesia no se llama la luz del mundo, ¿verdad? La iglesia tiene un nombre. Y el nombre, hermanos, lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Dice así para la honra y la gloria del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aún, hermanos, el nombre de la iglesia está presente en la Escritura. Así es, amén. Y aún en la Escritura está, hermanos, establecidos los mandamientos de Cristo. Él dijo, hermanos, ¿qué debe hacer el hombre para alcanzar la salvación? Está establecido. Queremos buscar esa iglesia, hermanos, hasta su jerarquía. ¿Cómo la estableció Dios? Hermanos, ahí está presente en la Biblia. Así es, amén. Primeramente lo que puso, hermanos, Dios en su iglesia fueron apóstoles. Es lo primero que Él puso a dirigir, a gobernar, ¿verdad?, la iglesia, apóstoles. Entonces vamos viendo características de la iglesia que la van haciendo única. Amén. Y esta iglesia, hermanos, se empezó a multiplicar, empezó a extenderse. Hermanos, su nombre fue llevado, hermanos, a un país, fue llevado a otro país, incluso fue llevado a otros continentes. Este evangelio, esta palabra, esta iglesia, la iglesia que Cristo, hermanos, fundó, la que Él vino a este mundo a establecer. Y en el tiempo, hermanos, en que ya no estuvo Cristo, porque ya lo habían, hermanos, crucificado, mas no habían acabado con Él, llegó un momento, hermanos, en el que se le aparece a sus discípulos y les da la encomienda y les dice que vayan a predicar a todo el mundo este evangelio. Una palabra que cuando nosotros vemos en la Biblia se empezó a predicar, era solamente para los judíos. Cuando el Señor Jesús envía a sus discípulos a predicar, hermanos, les pone limitaciones y les dice, por camino de gentiles no vayáis, no entréis a ciertas ciudades, porque esto primeramente había sido dado a Israel, mas llegó el momento, hermanos, en que la oportunidad se abrió para el mundo. Ese tiempo, hermanos, se hizo un tiempo hermoso, un tiempo de salvación, un tiempo aceptable, ya no para el pueblo de Israel, ahora para la humanidad. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Ya no era un evangelio que iba a ser dirigido solamente a un pueblo, a una nación. Ahora la puerta a la misericordia es abierta para la humanidad y envía nuestro Señor Jesús a sus apóstoles a predicar a todos, sin excepción, que no vieran ellos raza, nacionalidad, idioma. Envía el Señor Jesús a sus discípulos a predicar a toda criatura. Qué difícil fue esto para algunos de ellos, ¿verdad? Que por momentos se resistían, mas el Señor les permitió ver, hermanos, a través de visiones, hermanos, les habló de manera que pudieran ellos entender que esta salvación ya, hermanos, pues abarcaba también a los gentiles. Pero así fue. La iglesia, hermanos, se empezó a multiplicar, empezó a crecer, mas el enemigo, hermanos, persiguió a la iglesia, persiguió a los apóstoles. El trabajo de ellos no fue fácil. Rápidamente vemos nosotros en la Escritura, como decíamos hace un momento, en la consagración, que el rey Herodes toma a uno de los apóstoles, llamado Jacobo, y hermanos Jacobo, y le quita la vida a filo de espada. Y esto alegró mucho a las gentes y empezaron a perseguir a los otros apóstoles. No especifica la Biblia, hermanos, claramente el momento de la muerte de cada uno de ellos, pero, hermanos, fueron perseguidos y algunos de ellos murieron, hermanos, pues como criminales también. Los fueron, hermanos, les fueron quitando la vida, los fueron exiliando para que la iglesia no continuara creciendo. Llega un tiempo en el cual ya algunos de los apóstoles, en su mayoría, habían dormido, habían muerto. Y sobre este mundo quedaban dos de ellos. Quedaba, hermanos, los últimos dos, era el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Eran los que quedaban. Y acordémonos que la presencia de un enviado de Dios es lo que hace el tiempo aceptable. ¿Y qué quiere Satanás? Que el tiempo, hermanos, no sea aceptable, que el tiempo sea de condenación. Por eso busca el enemigo siempre, hermanos, ir en contra de los siervos de Dios, de los enviados de Dios, de los apóstoles. Busca, hermanos, hacer la vida de ellos difícil. Fueron encarcelados, azotados, golpeados, exiliados. Hermanos, así fueron acabando con ellos. Mas los que quedaban con vida, hermanos, trataban de cumplir con su misión, de llevar esta palabra y que la iglesia siguiese creciendo. Mas ya en una edad adulta, el apóstol Pablo empieza, hermanos, a manifestar que su tiempo de vida, ya, hermanos, pues le faltaba poco. Ya él se veía anciano, ya, hermanos, veía que su tiempo, hermanos, de trabajo ya concluía. Dios quizás ya se lo había manifestado, porque él empieza, hermanos, a hablar incluso de algunas cosas que iban a pasar cuando él ya no estuviera. De algunas cosas que iban a acontecer cuando ya su presencia no estuviera en este mundo. Y habla, hermanos, por ejemplo, en Hechos 20:29. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Amén. Pero yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hasta ahí voy a leer. ¿Está hablando el apóstol de su qué? Está hablando de su partida. Ya él sabía que su tiempo se acabó. Y le preocupaba a él lo que iba a pasar con la iglesia. Él expresaba de todos los sufrimientos que había tenido. Había uno, hermanos, más grande, que siempre fue el cuidado y la atención de la iglesia. El bienestar de ellos, el que todos estuvieran bien, el que nada les faltara, que siempre estuvieran bien instruidos, bien dirigidos. Y en esa preocupación, hermanos, pues expresa: ya mi partida está pronta. Y le dolía al apóstol lo que iba a acontecer, porque decía: yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Se está refiriendo que después de su partida
al no estar presente, al no estar la autoridad, al no estar presente en la iglesia, lo primero que Dios estableció, que fueron sus apóstoles, iban a venir hombres engañadores, hombres malos y perversos. Iban a transformar la doctrina de Cristo, la iban a acomodar a su antojo, a su conveniencia. El apóstol le llama lobos rapaces, que vendrían contra el rebaño de Dios, contra todo lo que es bueno, y lo destruirían. Dice en 1 Timoteo también 4, versículo 1. Hablando, hermanos, de las cosas que iban a acontecer cuando ya Él no estuviese presente. Y dice así, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A estos lobos rapaces que iban a venir con doctrinas distintas y extrañas, el apóstol le llama doctrinas de demonios. Y está hablando de un tiempo futuro, de algo que iba a acontecer, de espíritus engañadores que iban a brotar por el mundo. Y de esas doctrinas, hermanos, operadas directamente por Satanás, por sus secuaces, por sus demonios. En el momento en que el apóstol estaba presente la autoridad de Dios, estaba presente el evangelio eterno, estaba la verdad de Dios en sus labios. Pero al momento de que fuera, hermanos, quitado, estos hombres que cuidan esa palabra, estos hombres que con su sola presencia detienen, hermanos, ese ejército de Satanás, una vez que fuesen quitados, ya los apóstoles están dando testimonios, entrará la herejía, vendrán hombres malos, predicarán otras cosas, engañadores, hermanos, que vendrán y engañarán a muchas gentes. A esos engañadores hay algo que los detiene por el momento, y es mi presencia. Así lo explicaba el apóstol. Pero en el momento en que yo me vaya, muchas cosas terribles han de pasar. Según de Tesalonicenses 2:6. Y ahora vosotros sabéis, según de Tesalonicenses 2:6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Está hablando el apóstol nuevamente, hermanos, de su función como apóstol y lo que iba a pasar cuando él ya no estuviese. Así que los que piensan, hermanos, en estos tiempos, que no es necesario un enviado de Dios, que no es necesario un apóstol, que basta con tener la Biblia e interpretarla y darle, hermanos, una buena interpretación, ya con eso basta, se equivocan. Están muy equivocados, porque se necesita de un enviado de Dios, de un apóstol de Jesucristo, el cual detenga la iniquidad. Con su sola presencia, hermanos, se detenga ese espíritu de iniquidad, se detenga Satanás para que no opere libremente, para que no engañe al mundo con sus mentiras. Ahí está un enviado de Dios, un apóstol de Jesucristo, predicando la verdad. Y con su autoridad, hermanos, permitiendo que las almas todavía puedan entrar al reino de los cielos. Porque los apóstoles, a ellos se les entregó las llaves del reino de los cielos. Y mientras estuviera un apóstol con vida, había quien tuviese la llave para abrir esa puerta, esa entrada al reino de los cielos. Pero una vez que no hay un apóstol, esa puerta, ¿quién la puede abrir? ¿A qué otro le dio Dios las llaves del reino de los cielos? No hay otro a quien se lo haya dado. Dios esas llaves se las da a sus enviados, a sus apóstoles.
Y por eso vemos que hay tiempo aceptable y vemos que hay tiempo no aceptable. Y la presencia de estos hombres hace que exista la salvación, que el tiempo sea de salvación sea un tiempo aceptable, porque ellos tienen esa llave, porque ellos tienen el evangelio eterno, porque ellos los puso Dios a dirigir, a guiar a la iglesia, a enseñarla. Por medio de su autoridad, hermanos, se podían efectuar aquellos requisitos para salvación que el Señor Jesucristo estableció, así como lo son los bautismos, que es algo que Dios estableció como un requisito, pero aquel que bautiza debía ser enviado por Jesús, debía tener su autoridad, ¿verdad?, para hacerlo. Así que la presencia de un enviado de Dios, de un apóstol, es salvación para la humanidad. Transforma el tiempo de condenación en tiempo de salvación, de oportunidad para el ser humano. Al apóstol Juan, también, hermanos, encerrado en aquella isla, una isla de presidiarios, una isla, hermanos, convertida en cárcel, donde enviaban a los delincuentes ahí, hermanos, a morir. Ahí estaba el apóstol Juan, castigado por los hombres de este mundo, condenado, hermanos, por predicar el evangelio, torturado, maltratado en su cuerpo. Y en esa isla donde él estuvo, también él se preocupaba por la iglesia. Así es, amén. Ya se veía anciano. Llegó un momento en el cual ya el apóstol Pablo había muerto también y solo él quedaba. Solo su presencia seguía deteniendo, hermanos, al enemigo. Solamente su presencia seguía permitiendo que el tiempo fuese tiempo de salvación. Así es, amén. Fuese tiempo para alcanzar, hermanos, la vida eterna. Fuese un tiempo de oportunidad. Pero ya él, hermanos, también grande, le permite Dios, hermanos, ver lo que iba a ocurrir con la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, iba a ser oculta. Después del apóstol Juan, hermanos, no fue enviado otro apóstol a reemplazarlo. No fue levantado otro apóstol por Dios para que continuara siendo un tiempo aceptable. La oscuridad llegaba. Ya operaba ese ministerio de iniquidad. Ya estaba en acción. Solamente lo detenía la presencia de un apóstol. Dios le manifiesta a su apóstol que iba a llegar un tiempo difícil, un tiempo complicado. Dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Hablando, hermano, de lo que iba a sufrir la iglesia y lo que iba a pasar con la humanidad. Apocalipsis 13, versículo 7. Dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hasta ahí vamos a leer. Le permitió una vez más Dios al apóstol Juan, a través de visiones, contemplar lo que iba a pasar cuando él partiera de este mundo. Se le permitió, dice, hacer guerra al enemigo contra la iglesia, contra los santos, y se le permitió vencerlos. Fue algo que Dios lo permitió. Y entonces al vencerlos, se le dio autoridad, dice, al enemigo, el cual fue sobre todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Y llegó a todo el mundo a la adoración, no a Dios,
sino al mismo Satanás. Llevó a todas las naciones a que se inclinaran, no ante Dios, sino ante Satanás. Todas aquellas gentes, los cuales su nombre dice, no están en el libro de la vida de hermanos. Llegaría un tiempo entonces difícil. Por eso el apóstol exhortaba a la iglesia que aprovecharan el tiempo de oportunidad, el tiempo de salvación, porque no siempre iba a estar esa oportunidad para las gentes, para la humanidad. Mientras estuvieron los apóstoles sobre la tierra, el tiempo fue de oportunidad y de salvación. Pero en el momento que ya no hubiesen más apóstoles sobre la tierra, que Dios no enviara a nadie más, entonces el tiempo cambiaría para perjuicio, para condenación. Y el último de los apóstoles en aquel tiempo fue el apóstol Juan, el cual, hermanos, también él hablaba de las cosas, hermanos, que ocurrirían, de las cosas que estaban por acontecer. Y para enfatizar un poquito más en este acontecimiento de lo que se vivió en los últimos días del apóstol Juan, cómo se vivió, hermanos, aquel momento de su partida, acordándonos que fue el último de los apóstoles en aquel tiempo. El apóstol Nazón, el 6 de abril del año 2023, envió una carta, hermanos, que nos hablaba de este acontecimiento especial. Y su hermano quiere darle lectura, aparte de esta carta, porque son cosas, hermanos, importantes de recordar y de meditar en ellas. Desde Los Ángeles, California, 6 de abril del 2023, dice así para la honra y la gloria del Señor. Porque no hay mayor paz que la que se siente al saber que hay ungido de Dios en la tierra. Que es quien abrirá las compuertas de la gran salvación para los necesitados. Una paz que había concluido hacía cerca de 1900 años, y durante casi 2 milenios la humanidad vivió sin Dios y sin esperanza. A ver, nos detenemos un momento acá. Dice el varón de Dios y se refiere a un periodo en el cual le podemos llamar no aceptable, a un periodo donde no había un enviado de Dios sobre la tierra, a un tiempo en el cual pasó luego de la partida del apóstol Juan, porque en su engaño Satanás permitió que se levantasen hombres y se proclamaran apóstoles y se proclamaran tener la verdad de Dios. Y empezaron ellos a través de sus engaños, ¿verdad? Pues a inundar el mundo. Y decían, a mí Dios me mandó, a mí Dios me ordenó, pero sus obras, hermanos, daban testimonio que no eran enviados de Dios. Y allá están ellos diciendo, no, es que después del apóstol Juan vino Clemente, y después vino otro, y continuó otro, ¿verdad? En sucesión a este que murió. No, no es cierto. Los hombres de Dios hablaban de un periodo de oscuridad, de un periodo distinto, de un periodo donde ya no había palabra de Dios, donde el enemigo operó, donde, hermanos, pues todos adoraron a la bestia, ¿verdad? Donde no había, hermanos, alguien que detuviera esa maldad. Dice el varón de Dios, casi 2 milenios se vivió la ausencia de un enviado de Dios. Casi 2 milenios, en los cuales el mundo no experimentó la paz que se siente al saber que hay un enviado de Dios en la tierra. Sigue diciendo él en su carta, ¿cómo recordaremos las últimas gotas de bendición derramadas sobre la tierra? Desde la isla de Patmos, el apóstol Juan estaba en su destierro. Había salido un grupo de hermanos. Venían tristes, llorando aún,
sin intercambiar palabras entre ellos. Su corazón estrujado, dolido por los acontecimientos, con el más profundo dolor del alma. Llegaron al punto señalado. Previamente para la reunión, ya estaban ahí reunidos una cantidad importante de ministros de la iglesia primitiva: Timoteo, Tito, Filemón, Onésimo, Bernabé, Aquila, Sóstenes, Silvano, Clemente, Gallo, Crescente, Lucas, Marcos, Tíquico, Onésifero, Erasto, Trofino, Ébulo, Prudente, Lino, y también varias hermanas fieles colaboradoras de los apóstoles: Priscila, Febe, Lidia, Ninfa, Evodia, Sintique, Claudia. Todos esperaban con mucho amor las palabras del apóstol que aquellos hombres siempre llevaban, mensajes y cartas que a través de ellos el apóstol Juan les enviaba, último de los siervos de Dios y apóstoles de Jesucristo. Nos relata el apóstol de Jesucristo que, siendo el lugar donde estaba el apóstol Juan, era una prisión, era un lugar apartado, era una isla donde enviaban hermanos solo criminales, pues la iglesia no tenía, hermanos, la comunicación con el apóstol como, hermanos, se desease, por estar ellos, hermanos, confinados o desterrados, ¿verdad?, de ese lugar. Entonces, llegaban los ministros de la iglesia hasta cierto punto y todos no podían ir a ver al apóstol. Todos no podían viajar y entrar a ese lugar que era una prisión. Entonces, iban un grupito, ¿verdad?, con él, un grupito pequeño, escuchaban al apóstol, veían cómo estaba, el apóstol les daba indicaciones, algunas cartas, ellos regresaban, hermanos, de aquella isla, y ahí estaban, así lo entiendo yo, el resto de ministros. Ahí estaban todos encargados de estar en las iglesias, ¿verdad?, en diferentes países, todos ahí, habían venido desde lugares lejanos, días de camino, hermanos, para estar precisamente en ese momento, viendo qué quiere el apóstol, qué órdenes hay, qué debemos hacer, y ahí están esperando las indicaciones, sus palabras bonitas, la motivación, hermanos, de saber que el varón de Dios, que el apóstol está bien. Ahí estaban todos esperando, ¿verdad? Pero cuando llegan aquellos hermanos mensajeros, pues sus rostros no eran de felicidad. En sus rostros se notaba, ¿verdad?, esa tristeza en el corazón, ese dolor. Y ahí estaban aquellas mujeres también colaboradoras, sirvientes, hermanos, que batallaron tanto al lado de los apóstoles. Su testimonio muy hermoso ahí quedó, hermanos. Ahí estaban todos al pendiente. Recibimos su carta, su palabra, y corremos a la iglesia, viajamos, ¿verdad?, directamente a la iglesia, a animar a la iglesia, a motivarla. Pero aconteció, hermanos, algo, lo cual, pues, no esperaban, o quizás en ese momento no estaban ellos preparados, hermanos, para recibir, pues el mensaje fue distinto a lo que ellos querían. Dice, hermanos, sigue diciendo la carta del apóstol del Señor: pero ese día, las palabras que salían de los mensajeros del apóstol Juan no provocaron alegría de otras ocasiones. Ese día, cuando se daba el consejo, el mensaje corto y doloroso que habían de entregar, la iglesia no terminó de oír las palabras cayendo de rodillas en un grito elevado al cielo, como clamando ayuda de Dios. Y se cimbró la iglesia con una oración muy estruendosa que duró horas y horas, hablando en lenguas, no queriendo levantarse del suelo,
donde clamaban misericordia y bondad de Dios. El mensaje había sido: el apóstol Juan, último de los apóstoles, elegido por Jesucristo, ha dormido. Ese fue el mensaje que llevaban aquellos hombres. Y al entregarlo a los hermanos de la iglesia, a los ministros que ahí estaban presentes, yo me imagino, hermanos, un lugar grandecito donde estaban todos reunidos. Algunos ministros quizás viajaban con su familia, con su compañera, algunos hermanos de la iglesia apoyándole en esos trayectos tan lejanos. Y dice que ahí había un grupo de hermanos de la iglesia reunidos. No terminaron de oír la noticia, el mensaje, cuando hubo un dolor tan grande que empezaron a caer, hermanos, de rodillas, llorando y llorando, hablando en lenguas, horas y horas. No quería levantarse del suelo, clamando a Dios, ¿verdad? Misericordia, clamando misericordia, que tuviera bondad de ellos. Así, hermanos, así fue la noticia dolorosa que ellos, hermanos, experimentaron. Quiero seguir, hermanos, leyendo. Quiero seguir leyendo parte de esta hermosa carta. Y dice así: no hay dolor más grande que escuchar esa noticia. No estoy hablando solamente del dolor que se experimenta cuando Dios recoge a uno de sus siervos. Ello ya lo experimentamos nosotros. Pero juntos con esta pena llegó la noticia más escalofriante, más estremecedora, que conmocionó lo más profundo de aquellos pastores, predicadores y fieles integrantes de la iglesia. Había concluido el periodo de la gracia, concluyó la salvación de las almas, la misericordia y la bondad de Dios con los hombres había llegado a su fin. Era el preludio del cierre de las puertas de bendición. Jesucristo y su enviado, Jesucristo y su evangelio de salvación sería retenido y no habría más llamados ni más bendecidos. No sé cuánto habrá durado el lloro, el dolor, los ruegos a Dios, pero su decisión había sido ya tomada y nada ni nadie la podían cambiar. El tiempo de la salvación de la iglesia primitiva había concluido. Nos sigue relatando el varón de Dios lo difícil, hermanos, de aquel momento para los hermanos. ¿Por qué lloraban? ¿Por qué, hermanos, no querían levantarse? ¿Por qué suplicaban? Dice el varón de Dios: sí experimentaron una separación, la cual nosotros ya la hemos vivido. Cuando hubo, hermanos, esa separación con el apóstol Samuel, cuando durmió, fue un dolor que experimentamos. Y un dolor muy fuerte que experimentamos cada uno de nosotros. También derramamos nuestras lágrimas. También clamamos a Dios, ¿verdad? Fue un momento, hermanos, que nos hizo a algunos viajar muchos kilómetros para estar ahí. Y hermanos, pues con esa aflicción, con ese dolor, pasar a ver su cuerpo, derramar nuestras lágrimas. Eso ellos lo experimentaban. Pero había un dolor más grande que todavía nosotros no experimentamos todavía. Porque nosotros con ese dolor vino el consuelo. Así es. Con ese dolor, hermanos, pues Dios, hermanos, manifiesta que el tiempo de salvación continúa. Levantando, hermanos, a uno de sus apóstolos llamado Nazón Joaquín, para que continúe el trabajo, hermanos, de dar salvación a la humanidad. Pero en el caso de aquellos ministros de la iglesia, en aquel tiempo, cuando reciben la noticia que había dormido el apóstol Juan, fue el dolor de la separación,
de que había muerto, pero a la vez un dolor muy grande al saber que el tiempo de la salvación había concluido para la iglesia primitiva, que no habrían más enviados de Dios, que no habían más hombres que fuesen llamados a continuar con ese trabajo que hacía un apóstol. Por eso experimentaron ellos un dolor más profundo que el que nosotros experimentamos. Porque una vez más nosotros con el dolor vino el consuelo inmediatamente, pero ellos no. Ellos los llenó, hermanos, la incertidumbre, hermanos, en su mente, ¿verdad? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Ya no van a haber más. Se ha terminado el tiempo en el cual el apóstol Pablo nos hablaba, un tiempo de alegría, un tiempo de salvación, un tiempo aceptable. Ha concluido con la muerte del apóstol Juan. Voy a seguir leyendo. Amén. Dice así, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Después de pasada la gran sorpresa recibida, los ministros, los pastores, diáconos encargados, supieron que había concluido su responsabilidad de cada uno. No importa su cargo, habían pasado a ser únicamente miembros de la iglesia. Dado que la autoridad que les cobijaba y les amparaba sus actividades ya no estaba. Al llegar a sus lugares, comunicaron a la iglesia lo sucedido. Cuánto dolor y angustia había en sus corazones. Era un dolor nunca igualado por lo que conocemos en esta vida. Lo primero, que cada encargado al llegar a su iglesia, lo que dijo al llegar a su iglesia fue: desde hoy nadie puede hablar a las almas de la gracia de Dios. Ya no hay quien respalde la predicación. Nadie puede decir a los oyentes que pronto habrá bautismos. Ya no hay quien nos ampare con su autoridad. Nadie puede decir a quien no ha recibido el Espíritu Santo que habrá aviamientos, porque el ministerio de la justificación fue recogido. Nadie podrá añadir más miembros a la iglesia, porque la puerta abierta por Jesucristo se ha cerrado. No habrá restauraciones, porque ya no hay quien avale el perdón de los pecados. La Santa Cena tampoco volverá a realizarse, porque no hay autoridad para bendecir el pan y el vino. Nadie podrá presentar niños para ser reconocidos como miembros, porque ya no se puede añadir a nadie más a la iglesia. Aquellos que por sus pecados estaban fuera de la iglesia, ya era inútil que regresaran. Ya no había misericordia ni perdón. Únicamente el grupo que formaba a la iglesia del Señor Jesucristo, que estaba esparcida en diferentes ciudades, sería considerada para salvación, aunque no sabían si serían llevados de inmediato por una transformación espiritual o serían recogidos poco a poco. Lo que sí sabían es que ya no habrían añadidos más para salvación. Menciona el apóstol del Señor un texto de Hechos capítulo 3 versículo 20, y él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que ha hablado Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Leímos nuevamente, hermanos, parte de aquel acontecimiento, aquello que se vivió. Así es. Entonces, con esto, hermanos, volvemos a lo que el Espíritu de Dios nos hablaba. Sin la presencia de un hombre de Dios, el tiempo deja de ser aceptable. Así es.
Lo explica claramente el apóstol del Señor, lo que vivieron los hermanos. ¿Qué comunicaron los ministros cuando llegaron a la iglesia? Se ha terminado el tiempo de salvación, ha concluido. Ya, hermanos, no es tiempo de predicar el evangelio. Los que tenían, hermanos, pues la encomienda de llevar el mensaje, ya no lo hagan. Porque aunque ustedes hablen, pues esta palabra, pues ya no tenemos autoridad para predicarla. Si alguien quisiera ser bautizado en la iglesia, pues ya no hay autoridad para efectuar bautismos. Si alguien no es espiritual y quiere pedir el Espíritu Santo, ya no estamos autorizados para convocar avivamientos. Ya no hay autoridad. Y sin autoridad, hermanos, la puerta, dice el varón de Dios, de la salvación, está cerrada. Y eso hace que el tiempo deje de ser aceptable. El mundo no se dio cuenta. Por eso persiguieron a los apóstoles. Por eso los mataron. Por eso los encarcelaban. Por eso los torturaban. No se daban cuenta el mundo, el gran daño que ellos mismos ocasionarían con acabar, hermanos, con la vida de estos hombres. Porque en estos hombres, hermanos, está depositada esa autoridad para atar y desatar. Así es, amén. Ya el que estaba apartado de la iglesia, dice el varón de Dios, buscando el perdón, ¿quién lo iba a perdonar? Si el que tiene autoridad para perdonar, hermanos, ya no estaba. ¿A quién le dio el Señor Jesús esa autoridad para perdonar los pecados, para atar y desatar? A sus apóstoles, no al pastor, no al diácono, no al encargado. Y al no estar el apóstol, ¿quién va a perdonar los pecados? Ya no había quien pudiera perdonar los pecados. Y si no hay quien perdone los pecados, hermanos, con pecado nadie va a entrar al cielo. Por eso el tiempo, hermanos, cambió y se convirtió en un tiempo, hermanos, no aceptable, en el cual ya, hermanos, se terminó la oportunidad para las almas de alcanzar la salvación. Así es. Después de su partida, ya no habiendo predicadores, ya no habiendo quien resguardar esa palabra de Dios, es donde brotan los engañadores, los lobos rapaces, y empezaron, hermanos, con predicaciones, ¿verdad?, de Satanás, engañando a las gentes y llevándolos a hacer cosas contrarias a lo que Dios establece. A eso llevaron la humanidad. Y que siguió el Papa, y que ahora el otro Papa, y que esto, y que el tiempo, y que la iglesia se extendió. No fue la iglesia de Dios la que se extendió. Analicemos, hermanos, esa iglesia que se extendía, hermanos, ¿qué predicaba? Analicemos, hermanos, qué es lo que hacían, el testimonio de ella. Y vamos a ver que no era de Dios, porque ya el último de los apóstoles había sido recogido. Así es. Y ahí estaban estos hombres, ¿verdad? Dizque predicando un evangelio, pero un evangelio lleno de errores, llevando a los hombres, hermanos, a blasfemar incluso en contra de Dios. Mas nos pone el apóstol del Señor un pasaje muy bonito, hermanos, de analizar. Porque habla, hermanos, de un momento en el cual el Señor Jesucristo volvería para restaurar todas las cosas. Así es, amén. Ese tiempo de oscuridad, ese tiempo, hermanos, de maldad, ese tiempo de engaño del enemigo, llegaría, hermanos, a su final. La iglesia que fue, hermanos, oculta, que ante los ojos del mundo desapareció, no se encontró más sobre la tierra, llegó el momento en que Dios la restauró. Gloria al Señor. Llegó ese momento, hermanos, en el cual volvió a aparecer en este mundo, cambiando el tiempo de oscuridad a un tiempo de salvación. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo se dio este cambio? ¿Cómo pasa entonces la humanidad de vivir en tiempo de no salvación, en tiempo de condenación, y pasa a un tiempo de bendición y de vida eterna? Ese tiempo, una vez más, cambia cuando Dios vuelve a enviar a su enviado a este mundo. Y sí, pasaron, dice el varón de Dios, casi, hermanos, 2000 años. Pasó mucho tiempo en el cual no hubo enviado de Dios. Pero un día, hermanos, 6 de abril de 1926, la voz de Dios nuevamente se escuchó sobre la tierra.
Nuevamente, hermanos, se volvió a escuchar. Porque un 6 de abril de 1926 llamó Dios a un hombre para constituirlo su apóstol. Y le encargó la misión, le dio una autoridad para que fuese a predicar el evangelio eterno, el evangelio de Cristo. Con su presencia volvía a haber salvación sobre la tierra. Con su presencia volvía a establecerse, hermanos, la iglesia de Cristo, en un periodo, hermanos, en el cual estuvo oculta. ¿Qué lo dicen, hermanos, algunas profecías? Que así iba a ocurrir por un tiempo, otro tiempo y la mitad de otro tiempo, pero no por siempre. Pues llegó ese momento, hermanos, en que Dios llamara a uno de sus siervos para darle esa encomienda de iniciar la restauración de la iglesia. Así es, amén. Dice el varón de Dios en su carta: los siglos, dice, pasaron. Una madrugada, un hombre es despertado por un estruendo anormal y al abrir los ojos no ve a nadie, pero aquella voz tan singular seguía retumbando en su mente. Qué hermoso era y qué efecto tan grandioso había dejado en su corazón. Qué bella paz en el alma sentía, qué alegría tan espiritual inundaba su espíritu. Despertó a su compañera, que se encontraba acurrucada a su lado, y le preguntó si ella había oído la voz. Y extrañada, le dijo que no había escuchado nada. Trataron de quedarse dormidos nuevamente, y en aquella madrugada, pero casi de inmediato, se volvió a escuchar nuevamente la voz: tu nombre será Aarón. Volteaba a ver a su compañera, esperando que ahora sí hubiese escuchado la voz, pero ella dormía profundamente. La alegría era tan hermosa en su corazón que ya no pudo dormir. Por tercera vez escuchó aquella bella voz, pero esta ocasión lo acompañaba con una manifestación impresionante, algo que maravilló por su belleza a los ojos de aquel sencillo hombre. Aquel techo humilde de lámina de cartón y de varitas que conformaba la casita desapareció y se podía ver directamente el cielo. Pero además, las múltiples estrellas empezaron a formar palabras y una mano le señalaba con su dedo índice y le decía: tu nombre será Aarón. Y las estrellas formaban una frase que decía: lo haré notorio por todo el mundo y serás bendición. Había regresado aquella bendición gloriosa que una vez estuvo en la tierra. Ahí estaba una vez más la manifestación amorosa de Dios hablando a un hombre, como sucedió en el pasado. Por fin habían sido liberadas la bendición y la salvación. La gracia de Dios ya estaba en todo su esplendor en la tierra. ¿Y a través de quién? A través de un hombre sencillo, humilde, pero lleno de autoridad de Dios. Es parte, hermanos, de lo que el apóstol del Señor escribía en su hermosa carta, trayendo la recordación, hermanos, por esta fecha tan importante que estamos a punto de celebrar en el pueblo del Señor. Celebramos ese 6 de abril de 1926, cuando la voz de Dios se volvió a escuchar en la tierra. Ese día, dice el varón de Dios, nuevamente se vuelve, hermanos, a abrir la bendición
y la salvación para la humanidad. Así es. Porque ese hombre sencillo fue constituido apóstol Gloria a Cristo. y le fue encomendado el Evangelio Santo para ser predicado a todo el mundo. Nuevamente transformándose ese tiempo de oscuridad en tiempo, hermanos, de bendición, en tiempo de vida eterna, en tiempo, hermanos, de gozo. Así es. Ese tiempo, hermanos, se sigue extendiendo Gloria al Señor. porque concluido su trabajo, su gran trabajo que llevó, llegó Dios, hermanos, y llamó a otro apóstol llamado Samuel Joaquín, Gloria al Señor. el cual trabajó también, hermanos, incansablemente, cumpliendo con esta labor de llevar, hermanos, el evangelio de la salvación a todas las gentes. La iglesia volvió a estar presente en este mundo, estableciendo Dios primeramente a su enviado y luego siendo añadidos, hermanos, pues las almas que habían de ser salvas a través de ella. El tiempo del apóstol también, mis hermanos, concluyó del apóstol Samuel, pero la misericordia de Dios es grande. Así es. Amén. Y hoy seguimos experimentando ese tiempo de bendición, Amén. Así es. ese tiempo de vida eterna, Amén. porque en ese tiempo también hay apóstoles de Dios Gloria sobre a la Cristo. tierra, Así es. Amén. el cual Dios lo llamó y le encargó y le encomendó el continuar, hermanos, con esta restauración, el continuar, hermanos, dirigiendo este pueblo, esta iglesia. Le dio autoridad, hermanos, para que Él pudiese perdonar los pecados de cada uno de nosotros. Le dio autoridad para que se puedan, hermanos, efectuar bautismos, para que puedan haber avivamientos, para que pueda bendecir el pan y el vino en la Santa Cena. Le dio autoridad, hermanos, para presentar niños, para efectuar matrimonios. Esa autoridad, hermanos, fue depositada en el apóstol de Jesucristo. Y el apóstol Nazón, hermanos, también tiene una llave muy especial. Una llave, hermanos, que abre una puerta por la cual un día deseamos nosotros pasar, entrar por ella, que es la entrada al reino de los cielos. Él tiene, hermanos, esa llave. Él tiene, hermanos, esa autoridad. Por eso este tiempo es un tiempo aceptable, un tiempo de salvación y de misericordia. Sí, el enemigo quiere acabar con él. El enemigo quiere destruirlo, porque sabe el enemigo que no estando la presencia de un enviado de Dios, tiene todo, hermanos, todo a su disposición para volver, hermanos, a engañar a la humanidad, para volver a pervertirla, para volver a llevar, hermanos, a este mundo en que no haya ni uno solo para salvación. Y eso es lo que más desea Satanás. Pero Dios, hermanos, en su plan bendito, tuvo preparado que el apóstol Nazón continúe dirigiendo esta iglesia y hasta el día de hoy lo sigue haciendo por la gracia de Dios. Y esto representa que para nosotros haya una alegría muy grande porque reconocemos el tiempo en el cual hoy vivimos, que es un tiempo, hermanos, muy bonito para cada uno de nosotros.